Bienvenidos al canal de Icaria Capital. Aquí, gestores profesionales y analistas de primer nivel, hablamos sin filtros sobre inversión, oportunidades y, sobre todo, de la realidad económica. Este canal es solo para fines informativos y en ningún caso debe considerarse una recomendación de inversión. Para más información, entra en www.icariacapital.es. Buenos días a todos. Estamos hoy de nuevo en los directos de Boutique Wealth y hoy para hablar de nuevo con Carlos Antiso. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Buenos días. Como siempre, mucho trabajo, pero eso es bueno. Mucha caña. Sí. Estamos con estas aperturas de nuevos fondos y con la captación de clientes. La verdad es que estamos muy entretenidos. Pero nuestros clientes llevaban tiempo pidiéndonos un fondo conservador y hoy queremos que nos hables de ese fondo conservador. Porque sabes que en España hay mucho miedo a la inversión, hay miedo al riesgo, hay gente con malas experiencias de banca comercial y hay mucha pasta en depósito y en cuenta corriente. ¿Qué opción tenemos para este espectro conservador, digamos, de nuestras carteras? Cuéntanos. Pues es una buena introducción. Nace Icaria Rentafil, cuyo objetivo es, pues, todo ese inversor que no tiene confianza del todo en las inversiones financieras, que aunque pueda parecerlo, hay bastante aún, y por la mala fama que tiene el sector financiero, ganada de forma merecida por la actuación de la banca comercial de las Y últimas alguna. décadas. Sí. Y Icaria Renta, pues es un fondo que nace para toda esa persona que quiera tener un primer contacto con la inversión o simplemente quiera tener su patrimonio invertido de forma muy conservadora, ocupa ese espacio. Digamos que tenemos en la gama de productos que gestiono, está como más conservador Icaria Renta, con una volatilidad inferior al 2%, se moverá muy poquito. En el medio estaría mi Investor Cartera Permanente, que cogestiono con Rafael Ortega, y luego estaría Icaria Patrimonio. Eso sería la tres gama, los tres fondos que gestiono. El objetivo de Icaria Renta es generar una rentabilidad después de comisiones en el entorno actual de un 4,5% después de comisiones. Que dicho de mejor forma, son 250 puntos básicos o lo que es lo mismo, un 2,5% por encima de lo que dé letra del Tesoro, que suele ser bastante similar a lo que da depósitos. Yo me quedaría más con esa referencia. Se convierte en un fondo, pues, por ejemplo, ahora mismo, un fondo de renta fija corporativa a corto plazo en Europa, que sea de bajo riesgo, investment grade, está dando en torno a un 3. Está dando en torno a un 3. Esto es una rentabilidad sustancialmente mayor y, en mi opinión, con un riesgo no superior. Riesgo no entendido como volatilidad, sino como porcentaje de defaults que tendrá de forma agregada cada uno de los fondos. Y mi opinión, y se comprobará cuando vengan mal dadas, será inferior al de un fondo de renta fija a corto plazo, investment grade, con un rating medio triple B, que podría ser, pues, el típico Muzinich short term en euros, hedgeado, podría ser el típico Evli short corporate bond. Esos son los que ahora mismo están dando en torno a un 3 después de comisiones, quizás un poquito menos. Y, en mi opinión, no tienen un perfil de riesgo más conservador que Icaria Renta, y veremos después por qué. Nace para ocupar ese espacio. Muy bien, muy interesante. Nos vas a hablar un poco de en qué consiste el fondo, en qué invierte, pero ¿qué diferencias hay con respecto a...? Porque nos hablas de estos fondos, Muzinich, por ejemplo, el Evli Short, que tienen una rentabilidad parecida, pero ¿por qué se van a comportar de forma diferente cuando vengan mal dadas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace de especial este fondo Icaria Renta? Bueno, una rentabilidad parecida no, porque estamos hablando de que la rentabilidad de Icaria Renta es un 50% superior a la de esos fondos. Esos fondos darán un 3
o quizás un poco menos, depende del fondo en el que inviertas, la clase, llegaría a renta en torno a un 4,5. Es una diferencia en términos porcentuales bastante importante. La gran diferencia es que tú cuando inviertes en un fondo de renta fija a corto plazo, en euros investment grade, estás invirtiendo en una única tipología de activo, que es crédito europeo. Y en cambio en Icaria Renta inviertes en un conjunto de activos dentro del mundo de la deuda que tienen la menor relación posible entre sí, que es lo que quiero que veamos en la presentación. Así que esa es la gran diferencia, la posibilidad de incorporar diversos activos del mundo de la deuda, tanto cotizada como privada, que combinados entre sí pues funcionen de una forma en base a rentabilidad-riesgo sobresaliente, que es un poco lo que sucede con cartera permanente. Cartera permanente, el fondo My Investor Cartera Permanente está entre los mejores fondos que se comercializan en el país. En España se comercializan fondos de todo el mundo, hay miles de fondos. Está entre el 1 y 5 percentil a 1, 3 y 5 años. Es decir, está entre los mejores fondos del país a todos los plazos desde que se ha creado. ¿Y por qué es esto? Pues porque combina activos que tienen poca relación entre sí y consigues un fondo que tiene una volatilidad baja del 5 y pico y con unas rentabilidades, pues por ejemplo, los últimos 3 años han sido de prácticamente doble dígito, del 10%. Y eso se consigue gracias a la combinación de activos. Icaria Renta es un poco lo mismo. Lo que pasa es que dentro de la categoría de deuda, gracias a la combinación de activos que tienen una menor relación entre sí que invertir solo en crédito corporativo, conseguimos un binomio rentabilidad-riesgo mejor. Sí, muy interesante. Muy bien, pues nos comentas entonces qué activos descorrelacionados entre sí incluye el fondo. Por supuesto. Empezamos con la presentación de Icaria Rentafil. Icaria Rentafil, que bueno, no me voy a parar aquí. Para los que estén aquí y no me conozcan, pues he sido director de inversiones de varios family office y sigo siendo los últimos 10 años. Gestiono 4 vehículos de inversión en Andbank, gestiono más de 200 millones de euros en activos bajo gestión, soy profesor de varias escuelas de finanzas y bueno, pues mi pasión es la inversión, como queda patente en mi currículum y trayectoria profesional, es lo que me gusta, ¿no? ¿Por qué Icaria Renta? Básicamente lo hemos explicado. Es un fondo que busca dar estabilidad al partícipe con una volatilidad muy pequeñita, se va a mover muy poco, tiene un liquidativo mensual, se moverá muy poco todos los meses, con un objetivo de rentabilidad que ya he citado, de en torno al 4,5 ahora, pero como referencia mejor, 2,5% por encima de letra del Tesoro. Que consigue esa rentabilidad porque en la deuda privada bien escogida conseguimos una prima por su mayor liquidez. Y esa es una de las formas. Este es un fondo semilíquido, tiene liquidez trimestral, es una parte importante a tener en cuenta. A pesar de que para mí el horizonte de inversión de una persona que invierte en Icaria Renta debería de ser de al menos 12 meses, por lo que tenga liquidez trimestral no debería de ser ningún tipo de problema. Y busca tener un binomio rentabilidad-riesgo sobresaliente y es algo que también se irá viendo conforme vayan pasando los meses. Las características, ¿cómo lo consigue? Pues combinando diversos activos del mundo de la deuda con la menor relación posible para conseguir un resultado lo más estable posible. Desde el punto de vista de comisiones, Icaria Renta, siendo su objetivo un 4,5 después de comisiones, se sitúa entre los fondos que por objetivo de rentabilidad tienen una comisión más baja de todo el panorama español. Hemos sido tremendamente agresivos en las comisiones para que pues, sea atractivo para todo el mundo. Y si juntamos las comisiones de los fondos en los que invertimos, que son los mejores fondos del mundo, siempre vamos con las mejores gestoras de cada categoría y lo veremos, está Alter en torno al 1%.
podría ser ligeramente inferior y sigue estando, incluso sumando la capa de comisiones por debajo, en una comisión tremendamente competitiva para el objetivo de rentabilidad y el trabajo que hay detrás. No hay riesgo gestor porque delegamos en las mejores gestoras del mundo, delegamos en gestoras como Muzinich, delegamos en gestoras como KKR, como Blackstone, las mejores gestoras a nivel mundial y que gracias a Dios tenemos acceso a pesar de que los mínimos son tremendamente exigentes. Hay fondos en Icaria Renta que ya estamos invertidos, cuyos mínimos son 5 millones, 10 millones, misma filosofía que en Icaria Patrimonio. Combinamos como referencia, no tiene por qué ser así en todo momento, un 25% en instrumentos monetarios o deuda con rating single A o superior, es decir, de muy bajo riesgo, un 25% en deuda cotizada, y aquí entraría crédito, deuda de mercados frontera, cat bonds, etcétera, etcétera, y un 50% en crédito privado de nicho, también como referencia esto, porque inicialmente el fondo va a tener un 55% en deuda cotizada e instrumentos monetarios y un 45%, perdón, en deuda privada, inicialmente. Esto puede cambiar, no mucho, siempre como referencia a estos puntos de equilibrio, pero puede haber variaciones. En cuanto al backtest, utilizando los activos que componen Icaria Renta o equivalentes, pues por ejemplo, nosotros estamos invertidos en el fondo de cat bonds de Fermat, que es la mejor gestora de cat bonds a años luz, es una gestora muy institucional, de difícil acceso para el cliente retail, que era quien gestionaba el fondo de GAM. Por lo tanto, para la parte de Fermat hemos utilizado su track record más el de GAM, que es el propio de Fermat. Tenemos que desde el año 2011 habría generado, y este backtest es muy interesante porque estamos hablando de renta fija, no es como incluir hedge funds, renta variable, que pueda haber variaciones. La renta fija, la verdad, es que tiene un bajo grado de dispersión, es decir, la diferencia entre los resultados cuando escoges gestoras top tier es muy pequeña, por lo cual un backtest sirve bastante bien como referencia. El anualizado habría sido desde el año 2011 del 4,3%, lo cual es impresionante porque tenéis que tener en cuenta que tuvimos un periodo de prácticamente 10 años con tipos de interés cero o negativos. Es por ello que un monetario, que es lo que tenemos a la derecha, dio una rentabilidad del 0,72 anualizada, equivalente a lo que habría dado los depósitos más o menos. Y uno de los fondos de referencia a nivel europeo, que es el fondo de Muzinich, que es un fondo espectacular, dio una rentabilidad del 1,88% después de comisiones. Todo esto con una volatilidad del 1,6%, inferior a la de Muzinich, ambos en los mismos términos de volatilidad, un Sharpe de 2,5, que es espectacular, y el mayor drawdown durante este camino del 3,32 versus el 8,88 de Muzinich. Es decir, las métricas de riesgo son sobresalientes. ¿En qué invierte? Bueno, pues en diversas categorías de activos, que es lo que he ido citando desde que empezamos a hablar, Antón. Al final tenemos covered bonds, de la mano de una de las mejores gestoras de covered bonds y de su fondo institucional de covered bonds, que es el de menores comisiones. Y aquí tenemos rating single A, es uno de los activos dentro de renta fija de menor riesgo, en mi opinión. Se ha movido, pues por ejemplo, en una crisis como el COVID, creo que llegó a caer un 1,2% versus crédito que cayó muchísimo más. Bonos flotantes que no tienen sensibilidad a tipos de interés. Bonos corporativos de corto plazo, poca sensibilidad a tipos y ciclo al ser de corto plazo. Cat bonds, que no tiene nada de relación ni con la renta fija ni con el ciclo económico, nula relación, por eso nos encanta. Bonos de mercados frontera en divisa local, muy poca correlación con la economía y los activos de riesgo, muy baja correlación. Y ABS AA de rating medio, que es el rating medio del fondo institucional. Entramos en la clase institucional de Aegon, crédito líquido con colateral centrado en máxima seguridad. Es un fondo
que gestiona muy bien el riesgo. Eso sería a grandes rasgos la parte líquida de Icaria Renta. Luego, en la parte de mercados privados, no invertimos en direct lending mayoritariamente. De hecho, la exposición a direct lending, es decir, préstamos a compañías que tienen detrás un private equity, es del 2,5% del total del fondo, porque se está hablando, y no sin falta de razón, de que ha entrado mucho capital en direct lending, y eso es cierto, fruto de la subida de tipos de interés en el año 2022, y los fondos de direct lending que prestan a grandes compañías, ha entrado tanto capital que tienen que ser más flexibles a la hora de otorgar la financiación, y con eso hay que tener cuidado. Es por eso que, como nosotros, al igual que en Icaria Patrimonio, hacemos un análisis tanto macro como micro como de la categoría de activos, nuestra exposición a direct lending es del 2,5% del total del fondo. El fondo está centrado en activos con colateral, que estén protegidos, que tengan una tasa de recuperación elevada y una tasa de default baja. Es el objetivo del fondo. Así que esto lo hacemos por medio de Bridge Loans, de la mano de Valvest, que es una de las mejores gestoras del mundo de Bridge Loans. Bridge Loans, tenemos el respaldo de inmuebles. Es un préstamo cuyo respaldo es un inmueble. Por ejemplo, uno de los préstamos tiene un inmueble en la Quinta Avenida de Nueva York como garantía, al lado de la Apple Store. Por otro lado, vamos de la mano de Horizon, de una de las mejores gestoras de trade finance. Aquí el colateral son materias primas no perecederas de primer nivel. El préstamo tiene un valor inferior al de las materias primas en garantía para estar cubiertos. Han tenido todos los meses positivos desde hace muchísimos años, un fondo con una estabilidad tremenda y una tasa de recuperación muy elevada gracias a las garantías, gracias al colateral real. Hay una diferencia muy importante en cuanto una empresa emite un préstamo con un bono y lo que respalda ese bono es la empresa. Entonces, si la empresa quiebra, pues te quedas un poco a verlas venir, ¿no? Con respecto a lo que yo estoy hablando, cuando tienes un activo en garantía y estás first lien, primero en la cola, es decir, ese activo solo está como garantía para ti. Hay una gran diferencia entre ambos conceptos. Luego tenemos Microfinance, de la mano del fondo de microfinance más grande del mundo, que es Blue Orchard Microfinance, que pertenece a Schroders y que tiene histórico de 30 años, y el año que peor lo ha hecho ha sido un 3% de caída. Ha sido un año y nos da ahora mismo una rentabilidad tremendamente estable, 26 años de track record. Titulizaciones, que es una categoría de crédito con mucho respaldo y muy estable, también estamos ahí. Asset-backed loans, préstamos con respaldo de hipotecas, de aviones leasing aéreo, que tengan también un colateral, también estamos ahí. Y parallel lending, que lo que le diferencia del direct lending es cuando viene un fondo de deuda y presta principalmente a una compañía que tiene detrás un sponsor, que es un private equity. Eso es direct lending. Y parallel lending es cuando se financia de la mano de un banco. Es decir, un fondo de deuda privada financia una compañía con un banco de la mano. El banco financia un tramo y el fondo de deuda privada financia otro. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque desde 2008, con la regulación bancaria en Europa, sobre todo, porque en Estados Unidos es mucho más flexible, los bancos tienen una regulación muchísimo más intensa y cuando otorgan préstamos lo hacen con unas garantías considerablemente más elevadas a antes de 2008. Eso hace que el porcentaje de defaults en Europa sea muy inferior al que hay en Estados Unidos. Es decir, es mucho más difícil ya de partida incurrir en default en Europa que en Estados Unidos. Pero si aún encima vas de la mano de un banco, estamos hablando de 4 ojos en vez de 2 y la regulación de tu lado. Así que vamos a estar en parallel lending, que es el lugar, en mi opinión, donde hay que estar ahora. Y cuando sea más interesante estar en direct lending, probablemente pues después de una recesión, estaremos ahí. Esa es la flexibilidad que tenemos y que utilizamos en base a nuestros conocimientos.
Aquí tenemos cómo se comportó un fondo de bonos flotantes a lo largo del tiempo para ver cómo en un momento como 2022, donde subieron los tipos y es lo que más daño hace a la renta fija, un fondo de bonos flotantes comparado con un fondo de renta fija a corto plazo no le impactó prácticamente nada. Ese es el motivo por el que una parte del fondo están bonos flotantes para no tener sensibilidad a tipos y simplemente ir cobrando todos los meses. Aquí tenemos cómo se comportó el índice de Cat Bonds a lo largo del tiempo desde el año 2001 y lo que quiero que os fijéis, lo realmente importante, no es que haya sido muy rentable, que es importante, sin duda lo es, ha sido muy rentable el índice de Cat Bonds y también los fondos de Cat Bonds, sino para mí la clave es el comportamiento en los momentos de crisis económica. El comportamiento de los cat bonds en momentos de crisis económica implica que hay nula relación. No se comportan para nada igual, a no ser que venga una crisis económica y un desastre natural. Es la única posibilidad, que es lo que ocurrió en el año 2022, pero veis la caída que tuvo la renta variable y la caída que tuvo cat bonds, que no tiene nada que ver, que a lo largo desde el año 2001 la mayor que tuvo ha sido el 15%. Un activo que es tremendamente interesante incluir en un fondo como Icaria Renta para dotar de descorrelación al fondo. Aquí tenemos pues, la correlación con los diversos activos y lo que hizo en la crisis financiera, subir, en la crisis del euro, subir, y en la crisis del COVID, que prácticamente se quedó plana. Nos otorga esa descorrelación tan interesante. Mercados Frontera, que ya he hablado mucho de ellos para Icaria Patrimonio Fil, pues básicamente invertimos en países que emiten deuda a tipos de interés tremendamente elevados en divisa local y lo hacemos porque es mucho más interesante invertir en divisa local que en hard currency, es decir, que en dólares, por dos motivos. El primero, porque si inviertes en divisa local tu rentabilidad es muy superior y compensa tu riesgo de divisa. Las divisas de los países de mercados frontera se van depreciando a lo largo del tiempo, pero la yield que genera esa deuda más que compensa esa depreciación. Y por otro lado, cuando los países de mercados frontera emiten deuda en divisa local, lo hacen a un vencimiento muy inferior a cuando emiten en dólares. Y al tener un vencimiento muy inferior, tienes también una menor exposición a tipos de interés y al ciclo. Y por último, si inviertes en dólares en mercados frontera, tienes exposición a lo que decida la Fed, porque estás en dólares, y si inviertes en divisa local, tienes exposición a lo que suceda en ese país. Pero si diversificas en muchos países frontera diferentes, lo que sucede en un país no te impacta sobre el total, porque los demás países compensan lo que suceda en ese caso en concreto. Tenemos como la volatilidad de los mercados frontera en divisa local, que es azul clarito, es sustancialmente menor que la de hard currency, es decir, en dólares, precisamente por lo que estoy mencionando. Y como en los eventos económicos donde la Reserva Federal o Estados Unidos han tenido un impacto importante, la curva de arriba, azul oscura, ha tenido un impacto muy superior al azul clarita. Refleja lo que os estoy comentando. Así que nos vamos de la mano de dos de las mejores gestoras del mundo en mercados frontera, que son Global Evolution y LGT, que es la gestora del patrimonio de la familia real de Liechtenstein. Y bueno, pues aquí tenéis el resumen de todo lo que acabo de contar. Carry es la yield que genera la deuda, la yield que paga esa deuda. Por otro lado, FX, la línea clarita es lo que se deprecia la divisa. Veis que lo que paga la deuda más que compensa lo que se deprecia la divisa. Y por otro lado, la línea verde es lo que gana o pierde ese bono que se queda prácticamente en 100. Anualizado, vemos que el carry anual desde el año 2010 ha sido del 13, mientras que la divisa se ha depreciado un 5. Si tenemos en cuenta la diferencia de ambos, tenemos que la rentabilidad anualizada desde el año 2011 ha sido de un 8,5%. Lo convierte en un activo tremendamente interesante y poco volátil.
Microfinance, os hablaba de un fondo con 26 años de track record. Veis la curva del LIBOR, que es como el tipo de referencia para tipos de interés, que no tiene volatilidad, con la curva del fondo de microfinance más grande del mundo, que es en el que invertimos, es también prácticamente idéntica, prácticamente perfecta. Ahí estará una parte de Icaria Renta. Tenemos también cómo se comporta en las mayores crisis que ha habido, pues en la crisis.com, mientras que high yield y equities caían con fuerza, vemos lo que hacía Blue Orchard. En la crisis financiera vemos que mientras que caían con fuerza, lo que hacía Blue Orchard. Básicamente todas las crisis que aparecen aquí nos reflejan lo mismo. Mientras que los mercados caen, Blue Orchard durante 26 años seguía subiendo, demostrando la consistencia de la estrategia. Aquí tenemos el fondo de Bridge Loans, que ha dado todos los meses positivos con una volatilidad muy baja, con un colateral de activo real, que son los inmuebles, también forma parte de Icaria Renta. Aquí tenemos el fondo de Horizon, también con una estabilidad tremenda, que también forma parte de Icaria Renta. Y aquí estamos hablando de colateral también, materias primas. Titulizaciones, uno de los mejores gestores del mundo de titulizaciones, que es PIMCO. Y bueno, un poco sobre direct lending, aunque no invertimos, un activo con un binomio rentabilidad-riesgo muy interesante, muy interesante. Y cómo esto es algo que quiero enseñar sobre la forma de analizar y pensar que tenemos. Aquí tenemos cuando se han incumplido covenants, las tasas de incumplimiento de covenants a lo largo de los años dependiendo de los tamaños de compañías en direct lending. Y vemos como podría parecer que invertir en grandes compañías es muchísimo más interesante porque incumplen menos los covenants. Pero, aquí hay un pero que mencionar. Como en las grandes compañías la competencia es gigantesca, los covenants son como las reglas que se imponen a las compañías que no pueden incumplir, para que se ciñan a un guión, para que no se salgan de ahí y salga, pues sus compromisos de deuda salgan bien, ¿no? Vemos que las compañías grandes incumplen bastante menos, pero es porque como la competencia es gigantesca, las reglas, los covenants, son bastante más permisivos. Es bastante más difícil incumplirlos porque son menos estrictos. En cambio, en pequeñas compañías, como la competencia es muchísimo menor, los covenants son muchísimo más estrictos. Es mucho más fácil incumplirlos y decir a la compañía, estás incumpliendo, a partir de aquí se va esto a poner más serio, más estricto, para que no incurran después en default. Así que esto es una parte muy importante de, bueno, entender cómo funcionan los mercados, entender cómo funcionan los activos y aplicarlo en la gestión del fondo. Si nos vamos a características, bueno, mínimos 100.000, el fondo traspasable desde su inicio, suscripción mensual, reembolso trimestral y solo disponible en Andbank. En cuanto a la liquidez, tanto en Icaria Patrimonio como en Icaria Renta, trabajamos muchísimo en la liquidez. Para que os hagáis una idea, los fondos Evergreen en Europa y en el mundo suelen dejar para liquidez activos que se puedan hacer líquidos de forma rápida en torno a un 20%. En el caso de Icaria Renta e Icaria Patrimonio, pero vamos con Icaria Renta, los activos que tienen liquidez diaria o semanal son el 55% del fondo, es decir, prácticamente el triple que el de los fondos Evergreen habituales. Podríamos hacer líquida la cartera en días o una semana por valor del 55% del total, para que veáis que es un fondo muchísimo más líquido que la media y muchísimo más de lo que a priori parece. A pesar de eso, los reembolsos van a ser trimestrales, porque creemos que es lo apropiado. Que tengan liquidez mensual o diaria semanal el 90% del fondo. Y que tengan liquidez trimestral, que es la liquidez del fondo es trimestral, pues tan solo
en torno a un 10% o menos, en torno a un 10% o menos. Así que aquí hay muchísimo trabajo detrás para que Icaria Renta sea un fondo tremendamente líquido en cualquiera de los escenarios. Gestora, bueno, todo esto ya se sabe, la comisión ya la he dicho, la comisión de depositaría es 0,07, no hay mucho más que decir. La cartera, más de 1.000 préstamos dentro del fondo, centrado en Europa y Estados Unidos, pero os diría que principalmente en Europa, de forma mayoritaria el fondo está invertido en Europa. Volatilidad inferior al 2%, drawdown en una recesión crítica en torno al 5%, y 250 puntos básicos por encima de letra del Tesoro después de comisiones. El fondo está invertido en liquidez o equivalentes, el 10%, equivalentes pues sería instrumentos monetarios, en crédito a corto plazo el 12,5%, en covered bonds 7,5%, en cat bonds 10%, mercados frontera 7,5%, ABS AA 7,5%, bridge loans 7,5%, trade finance 7,5%, microfinance 7,5%, working capital, que es el fondo insignia de Allianz, cuyo mínimo es 5 millones, y financia a 90 días el working capital de las compañías de forma autoliquidable. Es un fondo que utilizan los fondos de pensiones, family office y endowments para su parte más conservadora. Es un fondo tremendamente conservador. 7,5%. Asset back, es decir, préstamos respaldados por activos, 7,5%. Y parallel and direct lending, pero en este caso será parallel lending, 7,5%. Esa es la composición del fondo. Poca relación entre los activos, la menor posible para dar una consistencia en volatilidad y comportamiento. Y hasta aquí la presentación. Antón, espero haber sido lo más claro y conciso posible. Podrías dejar casi, si quieres, la presentación con las características principales, pero bueno, una pregunta clave. ¿Cómo son los tiempos? ¿Cuándo empieza a invertir el fondo? ¿Desde cuándo? ¿Qué patrimonio esperas que entre? Muy buena puntualización. Bueno, después de las primeras semanas, Icaria Renta se aprobó hace unas semanas o hace un mes. Yo creo que no llega a un mes. Tenemos unos 6 millones de euros. 6 millones de euros. Sí, de partida. La cartera ya estamos a día 15 de enero, está formada en un 75% y espero que a cierre de mes, de enero, esté formada en un 100%. O sea que va a toda máquina. Icaria Patrimonio ya ha hecho los deberes por Icaria Renta, eso nos ha facilitado mucho las cosas y bueno, pues está entrando patrimonio todas las semanas, el patrimonio ya está invertido generando rentabilidad y esa es la situación actual, que es mucho más optimista de lo esperado, dado que este es el primer vídeo público que hacemos prácticamente. Muy bien. ¿Cuál es el público objetivo? Porque tenemos 1,5 billones en cuentas corrientes y depósitos en España. ¿Cuál crees que es tú el público que le puede facilitar la vida a este nuevo instrumento? Gente con poca experiencia en mercados financieros y que quiera familiarizarse, pues aquí va a tener un liquidativo muy estable. Gente muy conservadora que no quiera arriesgar más y que quiera obtener rentabilidades razonables. Considero que un 4,5 ahora mismo está muy bien. Ese perfil de gente o simplemente inversores que una parte de su patrimonio, yo aquí tendré también una parte de mi patrimonio, quieran tenerla en activos pues menos volátiles y ya está. Ese es básicamente el público objetivo. Perfecto. Público como el de depósitos a un año o el de cuentas remuneradas. Recordemos la ventaja fiscal con respecto a las cuentas remuneradas, que no se tributa cada vez que te pagan intereses. Y nada más, cualquier duda que tengan nos pueden escribir, tanto a mí como a Carlos, en redes sociales. Contestamos todos los mensajes que nos enviáis. O sea que muchísimas gracias por todo, por la transparencia, por la explicación y por ofrecer estas herramientas que no estaban hasta hoy en día al alcance del inversor retail, del minorista. Muchas gracias, Carlos.
Nada, gracias a ti, Antón. Para todo aquel que quiera más información, pues puede contactar con Antón o a través de la página icariacapital.es. Ahí tiene más información. Así que muchas gracias y nada, nos vemos en otro. Buen día.